Continuamos aquí en CDRAS y seguimos hablando de la problemática de los seguros, cuando tenemos un siniestro afectado el dueño, por ejemplo, del coche, pero también afectados los talleres. Y hay asociaciones como la que hoy os vamos a presentar, a ProTalleres, que está trabajando por y para eso, para que esto se arregle de la mejor manera posible y se llegue a entendimiento. También con la mediación de Compensator. Saludamos ya a nuestro habitual contertulio, al CEO de Compensator, Felipe Viso. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un invitado, Felipe, un invitado que, bueno, ya habéis empezado a caminar juntos. Cuéntame. Sí, de lo cual, pues creo que para nosotros es un honor. Creo que es la primera vez que nos encontramos en una asociación en la que compartimos la idea y creo además firmemente en que está la más profesionalizada que he visto, con muy buenas ideas y gente que está detrás, que está empujando. Y aquí tenemos a Juan Antonio Ausín, que la verdad que me han llamado la atención la forma de llevarlo y que además no buscan para nada más que apoyo, profesionalidad y nada de confrontación, ¿no? En caso de que evidentemente las aseguradoras no quieran, pues habrá que buscar Claro. soluciones, pero el diálogo es la primera base, ¿no? Y bueno, nos tendrá que decir más Juan Antonio que nosotros. Bueno, pues presentamos ya a Juan Antonio Ausín, de Aprotalleres. Juan Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lo primero, agradeceros a los dos por la oportunidad de que podamos hacer público que seáis un altavoz de lo que pensamos y de lo que hacemos en el sector de la carrocería y en el mundo de la relación aseguradora-taller, taller-aseguradora. Claro, es que llevamos hablando muchísimos años, tengo que decírtelo ya, muchísimos años en esta misma cadena y en otras, de las problemáticas, ¿no? Que surgen cada vez que tenemos un siniestro. Y encima, es que, claro, yo como asegurado, tengo mi bien asegurado, tengo un siniestro, ya estoy fastidiado y después tengo un problema. Pero es que, lamentablemente, el que tiene también el problema es el propio taller, el carrocero que lo repara, que eso muchas veces es quizás lo penoso, ¿no? Entonces todo eso se va juntando y yo creo que es una decisión acertada, ¿no? Que hagáis como un quieto para y vamos a coordinar esto de la mejor manera posible porque si no esto se acaba saliendo de madre, claro. Bueno, yo os cuento un poco el bagaje que tenemos, lo que hacemos, dónde estamos y dónde queremos llegar. Ujú. Talleres se funda hace 2 años por un grupo de talleres a nivel nacional. Y el fin de Aprotalleres es proteger los derechos fundamentales de los talleres de carrocería en el ámbito nacional y defender una rentabilidad correcta del desarrollo de sus negocios o unidades productivas. Para ello, en España las aseguradoras pagan 3,5 millones de intervenciones. Nosotros manejamos en nuestro grupo, repito, a nivel nacional, entre 850.000 y 900.000 reparaciones. Un Eso dato significa importante. que sí que disponemos de una información correcta dentro de lo que es el ámbito de la relación aseguradora-taller. Para ello, utilizamos un poco la ley de Pareto. Nosotros, dentro del grupo que somos, el 20% de los talleres hacen el 80% de las reparaciones. Es decir, en su mayoría somos talleres de un volumen considerable, con un promedio de entre 15 y 19 operarios por unidad productiva, directos e indirectos. Y eso significa que nosotros defendemos 5 ítems fundamentales. El primero es que el precio de hora sea el correcto, no que nos exijan a trabajar en dumping, es decir, solamente los costes salariales, los costes por alquiler y los costes energéticos que nosotros no manejamos, nos vienen impuestos, por debajo de ahí, de esa suma de esos tres costes, no podemos trabajar. Nos quedarían más Claro. costes operativos en el negocio. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, las aseguradoras nos imponen y exigen un precio. El segundo ítem es, que para nosotros es el más importante, el número de horas por intervención. Es decir, cada intervención, cada siniestro debe estar regulado por el manual del fabricante del vehículo
para poder garantizar una correcta reparación y el taller o la unidad productiva ser garante de esa reparación, y las horas por intervención tienen que ser las correctas. Aquí, por un lado, las aseguradoras imponen unos criterios de horas por intervención y luego es garante de ese criterio de la aseguradora, que es el brazo armado, el validador, que es la parte pericial que viene de parte del asegurador. Ese validador debería de ser imparcial, no lo es, viene de parte, puesto que cobra solamente de una de las partes, en este caso la aseguradora, y siempre o casi siempre vela por los derechos de una parte. La imposición de ciertos materiales de recambio por algunas aseguradoras y ciertas marcas de pintura para que pintemos y reparemos bajo el paraguas solamente de unos criterios impuestos igualmente por la parte aseguradora. Para que la gente se ponga en contexto, es como si fuerais una franquicia de esta aseguradora, porque os exigen que tenéis que comprar esto, hacer aquello, os dan todo impuesto, vosotros abrís la puerta, pagáis empleados, hacéis el trabajo y a los precios que ellos dicen, para que la Bueno, gente... aquí pongo un ejemplo claro y concreto. La compañía AXA. AXA es capaz de asegurar vehículos. AXA es capaz de, cuando esos vehículos tienen un siniestro, derivarlos a talleres colaboradores. Una vez que derivan los coches a los talleres colaboradores, ellos imponen el precio de hora, la aseguradora, te dicen con qué pintura y con qué recambios tienes que reparar, porque tienen una plataforma propia que se llama Alpha Scale, que gestionan ellos y se quedan con comisiones que deberían de ser del taller y se lo queda la propia AXA a través de la plataforma que os comento Ya, que se llama Alpha Scale. Y además te manda un validador de parte y te dice a qué precio te paga esos recambios y a qué precio te paga esos materiales de pintura que les tienes que comprar a ellos. Por lo tanto, son capaces de cerrar el círculo completamente y nosotros pues ponemos la instalación y ponemos la mano de obra de nuestros operarios. Eso es un ejemplo claro y claro, sencillo. claro. Una Continúa, aseguradora. continúa. Bien. Luego, por otro lado, está qué ocurre con la prestación de servicios, que es el ítem 4. Nosotros, durante muchos años, en nuestra cuota de explotación, pues cabía el ir a recoger y entregar el coche, cabía lavar el vehículo, cabía pagar la gestión y recogida de los residuos que generan los vehículos que reparamos, que no generamos nosotros, cabía prestar un coche de sustitución y que había una serie de circunstancias económicas que hoy día no caben. Lo que nos han ido subiendo las aseguradoras de IPC en la mano de obra no contempla la subida real, por lo tanto no contempla la subida de costes genérica y nosotros no podemos asumir eso. Entonces, sí exigimos ciertas cosas, exigimos que se nos pague en cada valoración por las aseguradoras, que son en su mayoría las pagadoras de las reparaciones que hacemos en los talleres, un fee, una cantidad por la gestión y recogida de los residuos. Sí decimos a nuestros talleres que tiene que asumir el coste de la movilidad en un siniestro RC la compañía causante y se lo debemos de reclamar. Aquí es importante decir que nosotros, aunque recibamos un coche para reparar, disponemos siempre de dos tipologías de siniestros. Uno, que son los daños propios, que ese se asegura a todo riesgo, que el señor se choca y tiene una situación contractual con una aseguradora y él capta qué le asume o no esa reparación por parte de la aseguradora y eso lo ampara la ley del seguro. Y luego están los RCs, que son siniestros que se chocan dos aseguradoras, hay una compañía causante y ese siniestro o esa tipología de siniestro lo asume el Código Civil. Y aquí hay una cosa importantísima que muchas veces el usuario no sabe. Cuando se chocan dos aseguradoras y se produce un siniestro RC, entre aseguradoras se pagan siempre una cantidad fija actual de 1.057 euros. Bien, Eso, perdóname, lo venimos diciendo nosotros hace un montón de años, esos convenios que hay, que aparte es una tarifa plana. Si se sale de ahí, pues habrá que mandar el faro a la mitad, pero no hay más.
Bien, entonces ahí nos mandan al validador de parte y lo que hace el validador es intentar siempre reparar por debajo de 1.057 euros para que le sea rentable a la aseguradora respecto del importe fijo que ya está pactado a nivel nacional a través del módulo fijo. Bien, Bueno, pues esa es una esto, realidad. Y luego, eso, como último dime, ítem, dime. y termino, Ya, los talleres somos garantes de las reparaciones. Por lo tanto, sí, solo sí se puede reparar bajo el criterio del manual del fabricante, que es el que sabe cómo funciona su pieza. Pero aquí no puede llegar un tercero a decirnos si una llanta que está doblada se puede reparar o no. O sea, hay ciertas cosas que si el manual del fabricante dice que no, es que no. No es una cuestión de querer o no querer. O sea, el garante de la reparación es el administrador de la sociedad que repara. Gracias a Dios no pasa nada. Pero sí ha habido y hay alguna todavía aseguradora que nos exige reparar bajo criterios que no están contemplados por el manual de fabricante. Por lo tanto, eso es un derecho fundamental del taller que no debemos permitir. claro, Todos estos pero, 5 ítems, termino, claro. todos estos 5 ítems nos encantaría manejarlos y en ello estamos de poder consensuar y consensuarlo con las aseguradoras. La mayoría nos atienden y nos abren la puerta. Otras cuantas o alguna más, no. Claro, es Esa es la que situación en la que estamos. claro, pero tú cuando dices, por ejemplo, lo del garante del taller, tú fíjate que las aseguradoras ya tienen ese seguro especial para el administrador, para el CEO del taller y tal y cual. Si viene el embolado, pues también le cobran otra póliza aparte al del taller. Se lo estarán ofreciendo constantemente ese que denominan seguro de directivos para que cubran, porque claro, si nos arreglan nuestro coche, nuestra moto, por ejemplo, que es lo que a mí se me ponen los pelos de punta. No, depósito de una moto. No, no, esto se repara tal. ¿Cómo se va a reparar un depósito de una moto? Eso ninguna marca te lo permite. Se repara tal, hay una explosión de ese depósito. Se muere una persona, la responsabilidad es el garante, o sea, el garante es el administrador de ese taller que ha reparado la moto. Entonces, tú lo estás diciendo claramente, pero ellos tienen ya un seguro también que le cobran aparte al taller si quiere, tal. Y ellos ya tienen una tirita preparada para ese mal y eso es un poco lo que hay que tratar de atajar. Y nosotros, como digo siempre, nunca vamos con la pistola en contra de las compañías ni nada. Nosotros simplemente ponemos datos, cifras y voz, sobre todo, a este problema, a este mal endémico, como decimos, porque España tiene dos males endémicos en la automoción. Una, que los coches, casi todos, hay muchísimo porcentaje un parque automovilístico de más de 15 y 16 años de antigüedad. Y otro tema, pues son las compañías de seguros, que todo va relacionado. Y al final, pues, don Felipe, estamos hablando muchas veces de estos temas, pero fíjese, nos ha dado ahora datos reales de lo que venimos contando los últimos años. Sí, yo sobre todo lo que me encantaría añadir, y es algo que creo que como externo de alguna forma a la asociación, pero a su vez colaborador de ellos, lo que me encantaría es que la sociedad, es decir, al final lo que están peleando los talleres y lo que está peleando Ausin a través de ProTalleres es Mm. en beneficio de todos los usuarios que tienen un vehículo. Es decir, lo que la Claro, gente no se da cuenta que cuando el taller está exigiendo y la gente dice, a mí me da igual, yo voy a lo mío, se está equivocando, porque quien está defendiendo eso, lo que está defendiendo es una calidad de reparación. Ayer estaba con unos amigos paseando por la playa, por la suerte que tenemos de nuestra tierra, tenemos unas playas preciosas, que le bien invito a vive usted un usted. día a venir por aquí, y veíamos un coche absolutamente con la pintura quemada, ¿no? Y me decía, jo, fíjate cómo lo ha quemado el sol. Y le digo, no, no, fíjate qué mala calidad de reparación hay, ¿no? Yo no he visto ningún coche que esté bien reparado, con una pintura de calidad, con un barniz de calidad, con que el sol pueda destruirlo como está destruido este coche. ¿Qué pasa? Claro, Que cuando la gente no se da cuenta que la propia enemigo es la aseguradora, que solo busca que se hagan reparaciones de mala calidad, es decir, no pagando el material que de verdad se tiene que poner, eso va en detrimento de ellos, de su propio patrimonio, porque el coche es un patrimonio que nos cuesta a todas las familias claro. un tanto por ciento elevado, ¿no? Entonces, para mí, y esto es la parte más importante, esta lucha de los talleres realmente tenía que hacerlo cada usuario porque es su derecho, porque al final
con quien tiene la relación es con el taller y las compañías. ¿Por qué se quieren quedar con las facturas? Esto es una barbaridad. Lo hemos dicho muchas veces, Antonio, gracias a Claro, ti, y yo lo sigo manteniendo. ¿Por qué no le entregan la peritación al asegurado para que el asegurado vea que donde hay una óptica rota no se la están poniendo o donde una aleta está, habría que sustituirla, dicen que no, que hay que repararla? Estas barbaridades que están pasando y que al final, cuando el taller está peleando o lo que está haciendo por talleres, que es darle visibilidad a todo esto, realmente el perjudicado es el asegurado, que no se entera de claro. nada. Claro, pero es que aparte del asegurado otra pieza en este puzzle, ¿no? Lo decía antes Ausín, un profesional, en este caso, bajo mi punto de vista y humilde punto de vista, al cual, pues con lo que nos contaba también Ausín, que cobran de una parte, que son los peritos, literalmente que le han robado la firma, porque al final el perito tiene que firmar lo que le están diciendo previamente ya preconcebido. O sea, este es un crédito ya preconcedido de estos que dan los bancos ahora, como dice el otro. Lo decía Usín. Oye, 1.050 euros. Pues el perito se tiene que buscar la vida para reparar el coche así y la firma, y eso casi es un robo de firma, supuesto robo de firma. Pensad una cosa, a mí me hace gracia en estos 2 años. Mm, La verdad que tampoco ha habido mucha gente que haya sido capaz de decir la realidad. Es decir, nosotros aparecemos en el sector como patronal porque realmente no encontrábamos ninguna patronal que solo defendiese los derechos de los talleres de carrocería. Y por eso aparecimos nosotros. Y a partir de ahí, en mi caso, como director general, yo me pongo a ver minuciosamente cómo funciona el sector y de qué forma funciona el sector. Me hace mucha gracia porque las aseguradoras nos hacen responsables a nosotros, como reparadores, del precio de si las piezas son caras o son baratas, y yo no pongo los precios. Yo no pongo los precios ni de una aleta ni de un ya, paragolpe, lo ponen los fabricantes de las piezas, bien. Y dos, nos hacen responsables a nosotros del ratio combinado. Ratio combinado, para que los oyentes sepan, es lo que cuesta y respecto de lo que ingresan las aseguradoras por cada prima o por cada 100 euros, descontar los costes corporales, es decir, las lesiones que hay, si las hay, y los costes materiales, es decir, los siniestros que hay, lo que mm, cuesta, y el coste de estructura. El ratio combinado, actualmente el promedio está en 99 y algo, 99,6, 99,7. Eso significa que de cada 100 euros que se ingresan en seguros, 0,3 euros es lo que ganan las aseguradoras en autos. Que nosotros no somos culpables de que haya aseguradoras regalando primas. La gente puede hacer con la forma de claro. comercializar su producto lo que quiera. Nos da Hay igual. Si una libre reparación comercio. cuesta 1.000, y si cuesta 500, cuesta 500, y si cuesta 100, cuesta 100. ¿Por qué? Claro, Porque nosotros no ponemos los precios. Los claro. talleres no ponemos los precios. Los talleres no vendemos recambio. Comercializamos recambio en consecuencia de la tipología del siniestro que entra en nuestras casas. Porque los talleres lo que sí que vendemos son horas de trabajo, que es lo que nos cuesta a nuestros operarios directos para poder mantener las estructuras de las unidades productivas de nuestros negocios. Y hasta que el sector no entienda eso, es imposible salir de donde estamos. El modelo de negocio en el que trabajamos es un modelo muy obsoleto, es un modelo muy maduro, y todos los modelos de negocio del sector que sean obsoletos y maduros tienen que pasar por una transformación, y esa transformación en su mayoría pasa por concentraciones. Y eso es lo que al final se tendrá que elaborar, diseñar y cocinar para que esto evolucione positivamente. Y los talleres no somos enemigos de las aseguradoras, somos partners. Igual que la aseguradora no debe ser enemigo del taller, somos partners. Y todo para dar servicio al usuario final y para que el índice promotor, el Customer Journey, el NPS y el OSAT de la satisfacción del cliente sea correcto, para que el cliente siga siendo cliente del taller y a su vez la aseguradora retenga esa póliza y el cliente siga pagando la prima de su póliza para que siga siendo cliente él, su familia, su entorno a lo largo de los años. Esa es la política de los talleres, eso es por lo que estamos defendiendo los derechos fundamentales de los talleres y por lo que tratamos de hacer las cosas con criterio. La última vez
La semana pasada acudimos a la Dirección General de Seguros a hacer de manifiesto estas circunstancias para que vean un poco y en primera persona y en primera línea la relación que hay aseguradora-taller, taller-aseguradora, para poder esclarecer y aclarar las grandes asperezas que tenemos. Bueno, pues con esta exposición se nos ha ido ya el tiempo, pero nos ha quedado clarísimo porque ya manejamos cifras y datos, son muchos talleres en Aprotalleres y esas reparaciones que nombrabas al principio, ya cercanas a las 900.000 intervenciones de vuestros, digamos, socios, ¿eh? Es importante, es un dato importante. Y yo me imagino que este binomio que arranca ahora entre Compensator y Aprotalleres dará sus frutos. Y también digo lo que decía Juan Antonio Ausín. Nosotros mismos, CDRAS, tampoco somos enemigos de los talleres. Simplemente damos voz a, a temas que creemos que son sangrantes y que nadie ataja, como esos famosos papeles que siguen por Europa, carpetas dando vueltas con esas cosas que no se sabe nada hace un año. Pero bueno, algún día sabremos algo. Lo que está claro que la gente, el asegurado, el que tiene un bien, un coche, una casa o lo que sea, en este caso coches, pues también tendrá que quizás ponerse en la piel y empezar un poco a pensar que lo que está pasando a otro me puede pasar a mí. Y eso quizás sea el lema. Y que la gente vaya cogiendo sobre todo esa conciencia que es lo que yo creo que nos falta. Y yo creo que como primer trío que hemos organizado aquí de presentación me ha gustado. Así que, Juan Antonio, muchísimas gracias, pero te vamos a llamar más veces y vamos a tratar ya otros casos ya más focalizados y más concretos, ahora que ya conocemos un poco la labor que pretende hacer Aprotalleres y que está haciendo, y nosotros estaremos encantados de divulgarla. Desde luego que sí. Muchas gracias. Un saludo. Pues muchas gracias a vosotros también y muchas gracias por, repito, permitirnos eh, expresarnos y exponer la situación actual de la problemática del sector de la reparación de carrocería. Claro que sí. Gracias, don Felipe. Muchas gracias también a usted como siempre. Y nada, seguimos hablando. Gracias, Bueno, Felipe. muchas gracias a ti y a todos tus oyentes, como siempre. Muy bien, pues nosotros continuamos ya con más cosas en CDRAS.